en sus registros. Se asustan, hermano, al ver el huracán ahí en la pantalla, ¿verdad? No verlo en vivo, porque las dimensiones que tiene. O sea, nosotros no podemos ignorar, pues, situaciones así, hermano. Las olas de calor allá en Europa, en España, hectáreas quemándose de bosque, hermano, en Canadá. Y uno solo piensa en ponerse un tremendo abrigo cuando piensa si va a ir a Canadá, ¿verdad? Y el ecumenismo, hermano, usted ahí en su celular puede ver reunidos a los grandes jerarcas religiosos del mundo, no de Centroamérica, reunidos en un mismo lugar, acordando, poniendo un acuerdo, y dijeron que iban a sacar un comunicado ahí. Las guerras, los rumores de guerras, como el conflicto China-Taiwán, es un hervidero, hermano, y las potencias nucleares quitándole los seguros al botón, queriendo apretar el botón, ¿verdad? El ensayo que tuvimos en 2020 y 2021, y anunciando o queriéndonos preparar. Mire ahora, qué raro ver a alguien sin mascarilla, cuando antes era al revés, hermano. Era al revés. Tal vez eso se miraba ya en China por tanta el smog, ¿verdad? O contaminación atmosférica, o tal vez en el DF de México. Pero ahora qué raro ver a alguien sin mascarilla, porque como que ya le dieron como la primer lección a la humanidad, porque ahora es con la humanidad el asunto, ¿verdad? Es con la humanidad, hermano. Y no son los gobiernos los que tienen el bastón de mando, hermano. No, hermano, arriba de los gobiernos hay otras jerarquías. Entonces, las migraciones, hermano, que tienen un impacto, porque con lo de las migraciones, hermano, hay una mezcla de etnias en un mismo país. Y una de las señales que podemos ver en Mateo 24 es que se va a levantar nación contra nación, ¿verdad? Y ahí es etnos contra etnos, etnias contra etnias, hermano. Estados Unidos tiene una cantidad de etnias dentro de su país. Europa, hermano, está poblado de musulmanes, está lleno de musulmanes, ¿verdad? Y ellos tuvieron sus revelaciones y su plan, y así han invadido, ¿verdad? Así han invadido. Por eso la tarea que tiene la nueva ministra de Italia, ¿verdad? Giorgia Meloni, es un desafío tremendo, porque ella dice que le va a poner freno a la musulmanización de Italia, ¿verdad? Y es noticia, y es un fenómeno político a nivel mundial, esta mujer que defiende la trilogía Dios, Patria, Familia. No se me olvida, porque esa era la trilogía de mi colegio de secundaria, hermano. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Pero en medio de todo, hermano, las cosas que el Espíritu Santo trae para la iglesia es glorioso, y ya lo estamos recibiendo, hermano. No es lo vamos a recibir, o la generación que viene, o los jóvenes lo van a ver. Ya lo estamos viendo juntos. Por eso tenemos que estar las familias compenetradas en la iglesia, perseverando. ¿Por qué? Porque acuérdese usted lo que dice el versículo, y lo cantamos, ¿verdad? Hermoso himno. Cuando los jóvenes y los viejos cantamos y danzamos juntamente, Él va a cambiar nuestro manto de tristeza y de luto en alegría y de júbilo, y vamos a danzar juntos, Germán Alonso nos compartió una enseñanza a los pastores que agarraba ese versículo bien bonito, hermano, y él hablaba de la danza de las dos generaciones juntas. Ambas, las dos generaciones, los adultos y los jóvenes, tenemos que danzar juntos. ¿Cómo así, hermano? O sea que los de 50 años nos vamos a venir aquí enfrente a danzar también. No,
Ellos, los jóvenes, hacen esa parte y nosotros hacemos la otra parte, ¿verdad? Como adultos, con la enseñanza, con el consejo, con el magisterio, con cuidarlos a ellos, ¿verdad? Y ellos pues hacen su labor. Mire cómo presionaban hoy para cantar y danzar más, ¿verdad? Entonces, hermano, todo lo que haga el hombre, no vamos a temer, como dice ahí en Hebreos 13, 5 y 6, toda convulsión, ¿verdad? O lo que pueda haber, moveres terrenales, porque nosotros, nuestra ciudadanía no es de acá. Nosotros, hermano, usted y yo, somos espíritus que venimos de la casa del Padre habitando en un cuerpo. Nosotros no somos de acá. Nosotros no somos, pues, como lo ve en la palabra, que le va a ocurrir a los habitantes de la tierra. Por eso para nosotros la figura de la fiesta de los tabernáculos, hermano, nos deja un mensaje hermoso. Sukkot, le dicen los judíos. El Señor tabernaculizó en la tierra, ¿verdad? Yo creo que ahí está en Juan capítulo 1, ¿verdad? Cuando dice que Él vino a habitar acá, y ellos celebran por eso esa fiesta, ¿verdad? No desde que del Señor Jesús, ¿verdad? Él la confirmó, Él confirmó pues esa fiesta, pero ya de otra manera, ¿verdad? Trajo un mensaje de, ok, ustedes han celebrado la fiesta de los tabernáculos y yéndose a la azotea con una tiendita, pero ahora, a partir de ahora, de nuestro Señor Jesucristo, esa fiesta se va a convertir de otra manera, en el que yo voy a habitar en sus corazones. Hermano, el Señor habitando en nosotros. Ahora usted y yo somos la tienda de habitación, somos la casa donde habita el Señor. Desde que Él vino, hermano, desde que Él vino para atrás, celebraban en una tienda de campaña los israelitas. Así celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, hermano, Dios habitando dentro de nosotros. Qué hermoso, hermano. Dale palmas al Señor, gloria a Dios. Entonces, el Israel nacional, por eso lo espera, para que reine en un templo físico de piedras. Pero el Señor mismo les dijo, hermano, el reino les es quitado a ustedes y les es dado a una nación que dará frutos de los míos. Usted y yo, hermano, hemos recibido ese reino para que demos frutos como de los de Él. Así dice, hermano, Mateo 21:43, si usted quiere corroborarlo. Y hermano, el reino le fue quitado a Israel y ahora le es dado a la iglesia. Una iglesia que está ahora por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces nosotros somos llamados a dar frutos, los frutos que espera el Señor. Recuerda aquella viña en Isaías 5, ¿verdad? Que Él cuidó aquella viña, plantó aquella viña en una colina fértil, recuerda. Pero Él la cuidó, la sembró, levantó un lagar en medio o una torre, y entonces Él esperaba que diera uvas buenas, ¿verdad? Pero no fue así. Pero nosotros, hermano, al atender, al buscar, indagar, ir a la palabra, pedirle y rogarle a Él que nos ayude. Por eso es que ha venido alguna aflicción, alguna tristeza, porque el Señor la ha usado para que nosotros vengamos y encontremos nuestra identidad como hijos, conociéndolo a Él, conociéndolo más a Él, conociendo al Hijo. Y nos damos cuenta que nosotros vamos a ser como Él un día, y que somos llamados a caminar como Él, a hacer las obras que Él hizo, que Él es nuestro hermano mayor. Y nos damos cuenta, hermano, que nos sentamos a la mesa, así como hoy, para comer de su genética, así como lo cantábamos.
Su genética entra en nosotros, en nosotros. Acompáñeme aquí a este versículo, por favor. Porque así entra, mire, Él también en nosotros. Dice Mateo 4:4, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, si nosotros somos espíritus, nuestro alimento más importante es el espiritual, el que sale de la boca de Dios. Y ahí cuando usted indaga en la palabra, en el griego es rema, y rema es palabra, mensaje, enseñanza, explicación, aún eventos. Dice el diccionario entonces, hermano, conocemos este verso y el Señor nos ha hecho ver que así como los sacerdotes del antiguo tabernáculo o el tabernáculo de Moisés se memorizaban la Torá, hermano, y para eso vivían hasta la fecha, hermano. Y ahora que han levantado pues ese sacerdocio levítico, ¿verdad?, para instalar el nuevo templo que dijeron que para el otro año ya iba a estar, nosotros como sacerdotes del orden sacerdotal eterno necesitamos alimentarnos de ese rema, de esa palabra, de ese mensaje de Dios. Pero hay una diferencia de aquel sacerdocio levítico a nuestro sacerdocio. Hay varias, hermano, hay varias diferencias, por supuesto, ¿verdad? Las vestiduras, por ejemplo, ¿verdad? Ya no andamos vestiduras como las que andaban ellos, físicamente. Ahora las vestiduras son espirituales. Pero una de las diferencias, hermano, así como le mencioné, ¿verdad?, un ángulo del diezmo. No es que el viernes expliqué todo lo del diezmo, hermano. No, hermano, el diezmo, hay mucha enseñanza más que usted ya sabe, ¿verdad? Pero le mostraba un ángulo acerca del diezmo, ¿verdad? Que es esa llave que abre los cielos, las ventanas de los cielos, las esclusas del cielo, para que derrame bendición sobre nuestras vidas. Y mire, hermano, cuando hablamos de bendición, así como estábamos hablando aquí de la palabra, que es un alimento espiritual, así también, hermano, esas bendiciones que vienen sobre nosotros, bendiciones que nos hacen estar gozosos en este tiempo, bendiciones que nos hacen estar firmes en el Señor en este tiempo, y esas son bendiciones mucho mejores que cualquier prosperidad material, hermano. Que nos hacen estar contentos, como dijo Pablo, en cualquier situación y con todo lo que él padeció, ¿verdad? Pero una de las diferencias, hermano, aquí es que nosotros tenemos un sacrificio al que tenemos acceso a comer y ellos no. Ellos no tuvieron. Y ahí hay una figura, hermano, aquí hay una figura, ¿verdad? En Hebreos. Y vamos a subrayar esa característica el día de hoy, que es Santa Cena. Acompáñenme en Hebreos 13:10, y ahí el versículo lo menciona o subraya. Mire, tenemos un altar. Si usted lee otras versiones, tenemos un sacrificio, y vamos a ver otra aquí, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Cuando usted lee otras versiones, allí va a leer usted, tenemos un sacrificio del cual no tienen derecho de comer los que sirven. Vámonos de un solo. Aquí le traigo la Arca Fernández. Mire, nosotros tenemos un sacrificio del que no tienen derecho a comer los que celebran el culto en el antiguo santuario. Base bíblica, hermano, ¿verdad? Entonces dice aquí, mire, tenemos un sacrificio del que los sacerdotes del orden levítico no tenían derecho, y usted sí. Yo le voy a rogar, hermano, que le dé palmas al Señor, hermano, porque usted y yo comemos una comida que Aarón no tuvo acceso, hermano. Oiga bien, le pongo el primer sumo sacerdote que hubo. Usted y yo sí. Y en este tiempo, como le mencionaba antes, necesario es que nosotros comamos esa comida, bebamos esa verdadera bebida.
Porque necesitamos ser esos valientes guerreros. Ya no podemos estar tomando solo agua, sino vino. Hablo espiritualmente. Entonces, hermano, usted y yo tenemos ese acceso. Si alguien me ayudara con la PDT. No. ¿Lo tiene? Micrófono, por favor, mis hermanos, si me ayudan. Porque nosotros nos sentamos en una mesa, hermano, y tenemos acceso a un sacrificio. Y usted puede seguir leyendo ahí en Hebreos 13, que dice que los animales allá se sacrificaban fuera del santuario, ¿verdad? Del lugar santo, recuerda, ¿verdad? En el altar de bronce. Y así también el Señor Jesucristo, a la figura de aquellos animales que murieron fuera del santuario, el Señor Jesucristo también murió fuera de las puertas de Jerusalén. Recuerda que murió en el Gólgota, y verdad, y era un monte ahí afuera de la ciudad, ¿verdad? Y la sangre de aquellos animales también era para expiación, así como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Arca Fernández, TLA o PDT. La PDT. Palabra de Dios para todos. Tenemos un sacrificio y los sacerdotes que sirven en las carpas sagradas no tienen derecho a comer de ese sacrificio. Oiga, hermano, un lenguaje más coloquial, y la TLA la tiene por ahí. Acá, hermano, por favor. Acá, hermanito. En la traducción del lenguaje actual. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Otra vez, por favor, hermano. Amén. Oiga, ¿cómo dice esta? Traducción del lenguaje actual, Hebreos 13:10. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. En nuestro altar. Medite un poquito más, y entre más medite, más se va a maravillar, hermano. ¿Por qué? Porque imagínese usted, casi, ¿qué? 3,000 años, o quizá 2,500 años de sacerdocio. No, tranquilo. Ahora no sé cuándo empezó ahí el sacerdocio levítico, ¿verdad? Y hermano, y usted y yo, como quien dice, sin necesidad de haber nacido con sangre israelita, tenemos acceso a un sacrificio, a un altar, a un tabernáculo mucho mejor que el que tuvo el sacerdocio levítico. Es impresionante, hermano, lo que el Señor conquistó para nosotros. Por eso nosotros no podemos pensar solamente que el Señor Jesús nos salvó de la condenación o del infierno, nada más. Mucho más que eso, hermano. Él nos ha llamado que seamos de su familia, que seamos de su nobleza, de su real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, pastor. Sí, hermano, adelante. El Dios habla hoy, en ese mismo versículo dice: nosotros tenemos un altar distinto, del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Mire qué lindo, hermano. ¿Qué le parece? Otra vez, perdón, hermano. Dios habla hoy en Hebreos 13:10. Nosotros tenemos un altar distinto, del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario. Nosotros tenemos un altar distinto, donde no se sacrifican machos cabríos. Es más, un solo sacrificio ha sido suficiente, hermano. Un solo sacrificio. Y nosotros, dice Hebreos 13:10, tenemos acceso a comer. Ellos no tuvieron acceso a comer de este altar. Usted y yo sí. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, muerte y resurrección, nos dio acceso a comer del sacrificio, a comer del altar. Y Él es la víctima. Por eso hoy comemos el pan y el vino, figura de su carne y de su sangre. Y de su sangre. Pero no solo eso hay, hermano. Por eso no solo eso hay, por eso le puse la comida del altar. Nosotros tenemos acceso, hermano, a los alimentos, a la comida
de un sacrificio perfecto. Perfecto. Acompáñeme aquí, por favor, lo que dice, Dios mío, el verso anterior al verso 10. Ahí está el primer alimento. Mire: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En otras palabras, hermano, recuerda usted los fariseos cómo eran, ¿verdad? Y el mismo Pedro cómo contendió con el Señor con aquello de que él no comía chicharrón, la vitamina Che, como decía el profeta. Tan rica la vitamina Che, ¿verdad? Menos la chandinga, hermano, no me gusta. Pero aquí el escritor de Hebreos dice: buena cosa es afirmar el corazón. Hermano, ¿el alimento para qué es? ¿Qué impacto trae en el cuerpo el alimento? ¿Ah? Fuerza, energía, ¿verdad? Fortaleza, ¿verdad? Así como los que quieren ponerse fuertes con los músculos. Pero aquí dice: buena cosa es afirmar el corazón, es decir, alimentar el corazón. ¿Con qué? Con la gracia. Con la gracia de Dios, por supuesto. Con la gracia de Dios, alimentar el corazón, fortalecer el corazón. En vez de estar pensando en qué es bueno comer, qué no es bueno comer, pues según la ley, ¿verdad? Claro que por la salud y por el colesterol hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Solo una vez al mes va a haber pollo chuco, no todos los sábados. Entonces, hermano, más que el alimento, ¿verdad?, físico, el corazón, usted y yo tenemos acceso, hermano, al favor de Dios, a la gracia de Dios, ¿verdad? La cual es bueno que nos enfoquemos y busquemos, ¿verdad? Y ahí el griego de gracia, hermano, es el G5485, para los que lo quieran buscar después en el diccionario, y es cariz, de donde viene o se compone también carisma, ¿verdad? Cariz es favor, donativo, gozo, gratitud, aprobación. Hermano, todo eso, hermano, es lo que viene para nuestras vidas. Y hermano, con los hermanos de intercesión platicábamos o empezamos a hablar un tema acerca de los intercesores que hallaron gracia delante de Dios, ¿verdad? Porque un intercesor o una oración de un hombre o una mujer que ha hallado gracia delante de Dios conquista cosas tremendas y hermosas. Comenzamos a ver con el equipo de intercesión. Entonces, hermano, nosotros, ¿cómo recibimos? ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? Pidiéndole al Señor Jesús que entre en nosotros y que Él permanezca en nosotros. Y hermano, venir a ser encontrados agradables, obedientes, fieles en el Señor por las obras y por la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque hermano, así es como nosotros podemos hallar gracia delante del Señor. Así podemos hallar gracia delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo siempre se despedía o saludaba a las iglesias, ¿verdad? Ese era el saludo de él: que la gracia de Dios sea sobre ustedes, o sea con ustedes. El apóstol Pablo, hermano, con la revelación que tenía. Es más, fíjese, dice el diccionario que ese era un saludo común entre los griegos, creo yo que era. Griegos, y es una palabra, ya no la recuerdo bien, pero era una palabra similar a cariz. Así se saludaban ellos. Imagínese usted que era cariz. Cariz. Gracia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en tu vida. Así se saludaban. Entonces, hermano, el diccionario Tugui dice que cariz significa bondad, misericordia, favor, bendición, estimación. En otras palabras, hermano, cuando nosotros buscamos esa vida en Cristo y somos transformados, por supuesto, el Padre
tiene una estima de nosotros. Somos estimados delante de Él. Estimados delante de Él. ¿Cómo no iba a ser así estimado Pablo? ¿Cómo no iba a ser estimado Timoteo, Tito, Esteban, de alta estima a los ojos del Señor, si dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo? Amén. Entonces, mire aquí, hermano, algunas cositas de la gracia. Hechos 7, 9 al 10. Y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermano, José es vendido, José es perseguido, José es traicionado. Por eso es que tal vez tú o usted ha vivido lo mismo. Persecución, traición. Lo han visto de menos, lo han menospreciado. Y el Señor no ha evitado eso en usted o en mí. ¿Pero por qué? Porque el Señor tiene un propósito. Mírenlo aquí en José. Él tiene un propósito. Él no quitó, Él no evitó, el Señor no evitó que los hermanos traicionaran a José. No evitó que lo vendieran como esclavo. Algo humillante, hermano, degradante. Una maldad, hermano. Sus hermanos, lo que le hicieron a José, y el Señor no lo evitó. Ahora se imaginan ustedes el cuidado, la atención que el Señor tenía sobre José cuando le estaba ocurriendo ese proceso. Y son los momentos o los tiempos donde a veces nosotros creemos que el Señor nos ha olvidado. Y yo diría, cuando más cuidado tiene de nosotros, porque estamos bajo tensión, estamos bajo presión. Es como cuando las hermanas están cuidando de que no se les vaya a pasar del tiempo de la torta en el horno, ¿verdad? Cuando ya está llegando al límite de tiempo, porque después de 1 minuto o 3 minutos más se le quema y se arruina todo. Es como cuando usted pone a hervir leche, ¿verdad? Los primeros 2 minutos tranquilo, pero ya después cuando ya, porque en 2 segundos y se echó a perder toda la leche. Entonces, el Señor así lo miro yo, cuidando de nosotros en esos momentos difíciles. Pero, hermano, vamos con la gracia aquí. El Señor tenía pues un propósito, y así tiene un propósito el Señor con usted. Y el Señor va a poner gracia, y pone gracia en nosotros. Ese es el alimento al que tenemos acceso nosotros en el sacerdocio, en el orden de Melquisedec. Este es el alimento al que tenemos acceso para fortalecer nuestro corazón. Miremos algo más. Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Mire, recibimos los dones según la gracia, según el favor que hemos recibido de Dios. Entonces, mire qué interesante es, pues, ¿verdad? Que nosotros tengamos acceso a la gracia, ¿verdad? Porque según la gracia vamos a recibir los dones. Los dones, mire, somos fortalecidos, recibimos poder para servir el cuerpo de Cristo según la gracia que hemos recibido del Señor. Amén. Vamos a avanzar por el tiempo. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, mire qué poder el que hay al accesar a la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no tiene dominio. Entonces, hermano, buscar, clamar. Por eso con razón así se saludaban, hermano. Con razón el apóstol Pablo siempre impartiendo gracias sobre la iglesia. Impartiendo gracias sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Es entonces, hermano, la gracia de Dios un poder para que el pecado no nos esclavice. No nos esclavice. Y mire lo que da a entender aquí el apóstol Pablo mismo, hermano. Que al estar bajo la ley, ¿había o no había esclavitud del pecado? Sí había, hermano. Lo deja aquí entredicho.
el pecado ya no tendrá dominio sobre vosotros. Pues ya no estáis bajo la ley. Dispensación de ley, no había gracia en el tiempo de la ley. Y mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Cómo los israelitas hoy día continúan avanzando en ese oficio sacerdotal levítico. Por eso, hermano, es un paréntesis hermoso que él hizo el Señor con Israel para injertarnos, para meternos a nosotros, hermano. Para meternos a nosotros. Entonces, fortalecidos en nuestro espíritu, juzgamos un asunto, hermano, con la gracia, ¿verdad? Juzgamos un asunto y nos apartamos de él para no pecar. Por la gracia de Dios. La gracia es esa comida espiritual que nos fortalece para correr, si hay que correr para no ser esclavo ya de un pecado. La gracia es esa fuerza, ese poder que nos permite a nosotros salir de un ambiente, de un ecosistema de pecado. Y un ambiente, hermano, que amarra al pecado. Estamos hablando de esclavitud. La gracia, hermano, nos saca de esos ambientes, de esos círculos. La gracia de Dios. Y hoy vamos a afirmar y a ser alimentados también con la gracia. Es un poder de Dios que lo recibimos como un regalo, como un favor de Dios, del griego caris. Entonces, hermano, con la gracia, y como decían las profecías, hermano, tenemos que cuidarnos, porque dice Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, ajenjo, brotando, cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Y hermano, esa es una palabra en Apocalipsis, donde el ajenjo contamina todas las aguas y está trayendo amargura sobre la gente, y por eso muchas iglesias están vacías, hermano. Y el cristiano, o algunos, se han amargado. Usted no, usted está aquí. Es una estrella en la mano de un ángel que viene para las gentes. Para la gente, y si no me equivoco, hermano, si alguien me confirma, ahí cuando habla de ajenjo en Apocalipsis, está la palabra tierra. Es decir, viene sobre las aguas o sobre la gente de la tierra o las aguas de la tierra, no sé, ahí me confirman, pero como usted y yo no somos de la tierra. Muchedumbre dice, pero tierra, no está la palabrita tierra ahí, porque usted y yo no vivimos a nivel tierra, pues. A nosotros no nos deben llegar esas aguas amargas, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que cuidarnos de la amargura, de toda raíz de amargura, porque enferma el alma. Y para eso nosotros necesitamos la comida de la gracia, para fortalecer nuestro corazón, siendo librado de la amargura, porque la amargura nos saca de la gracia, ¿verdad? Nos saca de la gracia. Entonces, número 2, ¿está ahí algo? ¿Hay algo ahí, no? ¿Qué dice, hermano? Mi micrófono. Si quiere, déjelo mejor, hermano. Dice Apocalipsis 8:11 dice, la estrella se llamaba ajenjo y volvió amarga la tercera parte del agua de los ríos, y mucha gente murió por haber bebido de esa agua. O sea que hay una agua que no es del agua de Dios. Es correcto, como nos decía hoy la profecía, hermano, y el antídoto también para esa amargura es el vino dulce, el vino tirosh, el vino nuevo, dulce, en contra pues de esa amargura. Hoy si ha habido o hay alguna enfermedad o raíz de amargura que quiera brotar,
con el vino vamos a ministrar eso. A ministrar, para que no dejemos de tener acceso a la gracia. A la gracia. Amén. Número 2. Gloria al Señor. Dele palmas al Rey. Primera de Samuel 21, 3, 4. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. Dice aquí la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote. Pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. Y no se habían acostado, hermano, porque David les dijo: si para misiones más secundarias que esta no los dejo que se acuesten a ninguno de estos jóvenes, cuanto más a esta, que era una misión importantísima, le dice David ahí al sacerdote. Entonces, hermano, aquí David va huyendo de Saúl, ¿verdad? Va huyendo de Saúl, y entonces llega donde el sacerdote Abimelech se llamaba no recuerdo cómo se llamaba, y entonces le dice: ¿qué tienes de comer? Dame 5 panes. Hermano, yo no entiendo todavía, no he revisado, ¿verdad? Y si usted tiene algo ahí, me lo comparte. ¿Por qué David le pide 5 panes? No eran 5 jóvenes con los que iba, o 4 y él 5, ¿verdad? Pero le pide 5 panes. Qué interesante. Y este, hermano, es el pan ministerial, ¿verdad? El pan ministerial que ayer fue mencionado también. Y mire lo que dice 1 Samuel 21:6, ¿verdad? Y continúa. Nos saltamos el verso 5. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién hornado. Justo ese día, hermano. Qué casualidad, ¿verdad? Hermano, en el Señor no hay esas casualidades, ¿verdad? Como de que David haya pedido 5 panes, ¿verdad? Pan ministerial es una comida, hermano, a la que tenemos acceso. ¿Quiénes? Los que hemos reconocido o entendemos, hermano, el ministerio quíntuple, la cobertura quíntuple, los 5 ministerios. Tenemos acceso a estos 5 panes. Pan sagrado, como dice esta versión, pan de la consagración, pan de la presencia. Pero aquí es una figura de los 5 ministerios establecidos en Efesios 4, ¿verdad? Todos los que hemos creído, pues, y reconocemos el ministerio quíntuple. Y el ministerio quíntuple es un alimento que nos va a llevar a la madurez. A la madurez. Miremoslo. Efesios 4:11 y 13. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el alimento del pan ministerial es un alimento que nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso hoy la iglesia lo que necesita es vianda sólida, pan ministerial, doctrina apostólica. Por eso le decía, ya no solo agua insípida, porque el agua es insípida, no tiene sabor, sino vino, que no solo tiene sabor, sino que es agradable también. Entonces, hermano, necesitamos, y también los nutrientes que tiene, las propiedades que tiene el vino, en lo físico, en lo natural, ¿verdad? Como le dijo Pablo a Timoteo, ya lo vamos a ver, ya me estoy adelantando yo solito. Sana, ánimo, da gozo, da alegría. El vino del buen samaritano, hermano,
con aceite derramado ahí, mire, sobre las heridas. Entonces, hermano, mire el verso 15, 14 y 15. El pan ministerial para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pausita. ¿Recuerda cómo vimos de la doctrina, de la gracia en el verso 9 de Hebreos 13? ¿Alguien me ayuda? Hebreos 13, 9, que habla de lo mismo. Mire, ¿por qué? Porque la doctrina, la enseñanza, es un alimento que viene para el alma y nosotros tenemos que cuidarnos. Amén. ¿Qué dice, hermano? Hebreos 13:10. 9. El 9. Solo el principio. No os dejéis llevar por la enseñanza diferente y extraña. Allí. No comamos esos manjares. Comamos gracia. El alimento al que tenemos acceso nosotros. Aquí también, hermano. El alimento ministerial nos lleva a un desarrollo, a una madurez, a un crecimiento para que ya no seamos niños, porque los niños son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Porque otra vez, hermano, las ovejas comemos por los oídos, nos alimentamos por los oídos y por lo que vemos. Entonces, hermano, por eso hablábamos de los manjares de Babilonia. El rey de Babilonia le ofrece manjares a los hijos de Dios, a los príncipes y a las princesas, a los nobles. Pero Daniel determinó en su corazón no comer los manjares del rey de Babilonia, para no ser esclavizado. ¿Esclavizado a qué? A otra cultura, a otros dioses, a otros altares, a otro lenguaje, a pensar de otra manera. Y mire, Daniel se mantuvo, se sostuvo, después hasta un consejero, y era de alta estima para el rey. Entonces aquí, hermano, vemos que dice: por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 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 ¿Dónde hubieron 5 panes también, hermano? Ayer lo vimos. Bueno, lo escuchábamos, ¿verdad? Juan 6:9. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero solamente habían 5 panes de cebada. Hermano, la comida o provisión del Señor para que la multitud no desfallezca. Los 5 ministerios. Para que pasemos de niños a adultos, de niños a maduros. Hermano, un niño no es natural que tome vino, ¿verdad? Sino el adulto. Entonces, hermano, el pan ministerial, los 5 ministerios, nos van a llevar y nos van a sacar de la niñez. Además, la iglesia que se casa es una mujer madura, no una niña, ¿verdad? Entonces, los 5 panes de cebada, hermano, nos muestra que los 5 ministerios van a ser multiplicados para el fortalecimiento y edificación de la iglesia. Bendito Dios. Hermano, el pan de cebada es la estrategia de Dios para vencer a los enemigos que roban y que saquean. Es la estrategia de Dios para dar fuerzas, para destruir, para eliminar a los enemigos que vienen a robar fuerzas, a robar nuestros frutos, a robar nuestras cosechas. Se lo muestro, hermano. Jueces 7, 13, 14. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba a abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. El pan ministerial, hermano, va a destruir a los madianitas.
el pan del ministerio quíntuple va a destruir a los enemigos en nosotros que vienen a robarse las cosechas, que vienen a robar las fuerzas, que vienen a robarse la vida de nuestros hijos y todos nuestros frutos o nuestra vida fructífera. El pan de los 5 ministerios. Avanzamos al último. Penúltimo, Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de todo rema, de todo mensaje de Dios, de toda enseñanza o explicación de la palabra. Mire, hermano, por ejemplo, el Señor se quedó callado ante Pilato, no le dio rema. No le dio rema. No todos. Vamos a avanzar rapidito, hermano. Este es el tercero. Mire, la palabra de Dios. Esta es otra comida del altar que los antiguos no tenían. Los sacerdotes del tabernáculo de Moisés no tenían. Para empezar, hermano, allá solo estaba el Pentateuco. Y estaba separado, no estaba junto. Además, estaba incompleto todavía. Porque en el candelabro estaba ya tipificado el plan de Dios. 66 libros. Son 66 nudos que hay ahí en el candelabro. Entonces, hermano, usted y yo sí tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Verdad? Todo el canon bíblico, que es un mapa para un mundo, hermano. Y decir un mundo es limitar, hermano. Si la palabra de Dios no pasará, es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Y vamos a ir rapidito porque quiero llegar al otro punto. Aquí está, mire, hermano, por la profecía, para que vea que lo traía, hermano. Sí, hermano. Solo había logos. Ahora hay rema. Correcto. Porque ahí el tiempo no nos ayuda, hermano, pero ahora usted y yo tenemos acceso al rema por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el don, ¿verdad? Y trae la interpretación y nos habla y hace que salten esos versículos, hermano. Y impacten y nos traigan vida a nosotros. A nosotros. ¿Verdad? Y en esto consiste este pan. Es más, aquí se lo muestro. Con este versículo, con esta figura. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, mire aquí, logos convertido en rema. Agua casi sin nutrición a vino que sí tiene propiedades y nutrición, hermano. El agua y el vino, logos y rema. Por eso le dije que era un don magisterial, hermano. Aquí es un ministerio primario, mire, del magisterio. Y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Entonces, hermano, aquí la palabra pasó de logos a rema, de agua a vino, de lo insípido a lo agradable, de lo poco nutritivo a lo que anima y da gozo. Y da gozo. Necesitamos ese gozo. Mire, le dijo Pablo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mire, el vino sana, y ahí podemos hablar, hermano, de cuánto sana, porque aquí no estamos hablando de vino natural o físico, ¿verdad? Sino del vino del Espíritu. Sana enfermedades como la amargura, sana las enfermedades del corazón, el desánimo, la tristeza, porque nos inyecta ánimo. Inyecta ánimo. Yo ya le he pedido a mi esposa que ore por mí, hermano. Allí a solas, se lo confieso. Porque el gozo da fuerzas, ¿verdad? Da fuerzas. Da fuerzas. Entonces ya no solo el logos, sino el rema. El rema nos va a sanar. El rema nos va a dar vida. El rema nos va a levantar de una esta palabra, hermano. Yo le he dicho que me acuerde esa palabra, hermano. Del que está acostado, tirado en el cuarto oscuro, que no quiere saber nada de nadie, no quiere salir del cuarto, deprimido, de la depresión. El rema nos levanta de ahí. Yo sé por qué le digo, hermano, porque con palabras somos sustentados en los tiempos difíciles y duros, hermano. La palabra es la que nos sustenta. La palabra que nos sustenta. El vino, el rema, es el que nos va a sanar de toda confusión.
nos va a sanar de las enfermedades de la ignorancia, de la debilidad, de la incredulidad, de las enfermedades en las finanzas. Hermano, por andar en la ignorancia, buscando la prosperidad material, dice que según la palabra, hice un montón de cosas que me da vergüenza contarlas, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque no había rema. No había rema. Había palabra, hermano. Sí, según en Dios yo hacía aquello. Así como Saulo de Tarso. En el nombre de Dios vas para la cárcel. Entonces Él nos va a sanar aún en las enfermedades y aplíquelo a las finanzas. ¿Quiere un ejemplo, hermano? Pedro dijo, esta temporada no fue mal. El Señor le dijo, no, yo tengo un rema para ti. Tírala al lado derecho ahora. ¿Y cómo fue la situación? Abundante pesca, hermano. Abundante pesca. Un rema. Nos va a prosperar. Nos va a prosperar. Otra comida, hermano, de nuestro santuario o altar, y con esto vamos terminando. Juan 6, 55, 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta comida, hermano, no tuvieron acceso los sacerdotes del orden levítico. Ellos no tuvieron acceso, hermano. Así como hoy vamos a recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recordemos un poquito del Antiguo Testamento. Toda la dedicación, hermano, sus vidas dedicaban al sacerdocio y no tuvieron acceso a este alimento. Usted y yo sí, a la Santa Cena. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aquí vemos uno, hermano, de sus tantos beneficios. Acompáñeme, mire. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Uno de sus beneficios, hermano. Y de este beneficio le quiero mostrar un par de bendiciones que son gigantescas, hermano. Mire lo que dice de permanecer en el Señor. Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecemos en él, si sus palabras permanecen en nosotros, verdaderos discípulos. Mira esta otra. El equipo, por favor, si se va preparando para repartir los elementos o si ya están listos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pedid lo que queráis y os será hecho. Hermano, entonces necesitamos esta comida verdadera y esta bebida verdadera para tener acceso a estos beneficios y bendiciones. Claro, no leer tan rapidito, ¿verdad? La condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque si Él permanece, si nosotros permanecemos en Él, entonces vamos a pensar como Cristo, vamos a hablar como Cristo y vamos a pedir como Cristo también. Porque no está hablando aquí que vamos a pedir a nuestro antojo solamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Hermanos de alabanza, por favor, pueden subir. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Permítanme un poquito, mis hermanos, por favor. Mire cómo dice acá, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
mucho fruto, fructíferos para el Señor, fructíferos para el Señor, dando mucho fruto para Él. Y mire, hermano, vamos a parar acá. Que el Señor nos ministre con la comida del altar, con la comida que Él tiene para nosotros, el alimento que usted y yo necesitamos para terminar nuestra carrera, fructíferos, llenos de días, como terminó su vida David y aquellos siervos de Dios que hallaron favor y gracia delante de Él, delante de sus ojos. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por su vida, su muerte y resurrección, por su cuerpo y por su sangre derramado en la cruz, entregado en sacrificio único y suficiente para que nosotros tuviéramos acceso a cosas tan hermosas, Señor, y tan grandes, que el sacerdocio levítico por generaciones no tuvieron acceso. Oh, gracias, Señor Jesús. Ni siquiera podemos entender todo lo que tú hiciste por nosotros, pero mientras lo vamos entendiendo, nosotros lo recibimos y lo creemos por la fe. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, haga memoria, hermano, de toda situación: persecución como David, traición como José, esclavitudes, aún de pecado, pero que hoy recibimos la gracia. Hoy recibimos un alimento del altar de nuestro santuario que nos va a dar el poder para salir de ello, salir a una vida fructífera, salir de la niñez a la madurez, a la estatura de un varón perfecto, al conocimiento pleno de Cristo. Ore ahí al Señor y medite mientras mis hermanos entregan los elementos, por favor. Fuiste angustiado